¿Alguna vez te has equivocado? Y no hablo de un error pequeño, hablo de una equivocación histórica. La historia de los videojuegos está llena de ellas. Títulos que, al llegar a nuestras manos, fueron recibidos con críticas feroces, ventas pobres o un completo desconcierto. Pero el tiempo, ese juez imparable que les hizo justicia. Por eso hoy les presento 10 videojuegos que fueron odiados pero se hicieron de culto. No son solo juegos, son reliquias, son piezas de culto. ¿Preparado para el viaje? Empecemos. Una obra maestra de Tim Schafer. Psychonauts llegó en 2005 con una crítica entusiasta, pero nadie lo compró. Su lanzamiento fue un fracaso comercial. ¿Motivos? Una estética rara, un marketing casi inexistente y un público que no supo dónde clasificarlo. Pero quienes lo jugaron descubrieron uno de los mundos más imaginativos, escritos más brillantes y diseños de niveles más creativos de la historia. El boca a oreja digital lo rescató del olvido, y hoy su secuela era uno de los juegos más solicitados. Este es un caso de libro. Earthbound llegó a Occidente con una campaña de marketing que lo presentaba como raro y apestoso. Literal, la caja olía. Los gráficos simples chocaron con la era del 3D incipiente, y pasó sin pena ni gloria. Pero su alma, su narrativa subversiva, su humor surrealista y su emotividad pura hicieron que una pequeña base de fans lo atesorara como un secreto. Internet permitió que ese secreto se gritara a los 4 vientos, convirtiéndolo en uno de los RPG más caros y deseados del SNES. ¿Qué pasa cuando un director visionario como Suda51 tiene total libertad creativa? Salen obras como Killer 7. Un juego que destrozó todas las convenciones. Controles on rails, perspectiva fija, un sistema de combate abstracto y una narrativa política y surrealista que daba vueltas de tuerca. La prensa y el público no lo entendieron. Lo llamaron pretencioso, incómodo, raro. Hoy, es venerado como una obra de arte vanguardista, un experimento audaz que pocos estudios se atreverían a financiar. Su influencia es palpable en el cine y los juegos independientes más arriesgados. Sí, lo sé. ¿Cómo es posible? Silent Hill 2 es considerado por muchos el pináculo del horror psicológico. Pero en su lanzamiento, las críticas fueron buenas, pero no excelentes. Se le criticó su jugabilidad torpe, se le comparó desfavorablemente con Resident Evil y muchos lo encontraron demasiado lento y deprimente. Pero el tiempo reveló que esas debilidades eran en realidad sus mayores fortalezas. La lentitud era atmósfera, la torpeza generaba vulnerabilidad. Su estudio del trauma, la culpa y el simbolismo lo elevaron de un simple juego de terror a una pieza literaria interactiva. Lanzado en los primeros días del Xbox, competía con Halo y GTA. Un juego sobre patinar, pintar grafitis y seguir una banda sonora de lujo era demasiado niche. Las ventas fueron bajas. Pero su estética cel shading revolucionaria, su increíble banda sonora de hip hop, funk y electrónica japonesa, y su sensación de libertad pura lo convirtieron en la definición misma de juego de culto. Hoy, es recordado con cariño frenético, y su estilo visual inspiró a toda una generación. Este es quizás el caso más polémico. Rule of Rose fue crucificado por la prensa sensacionalista, acusado de ser misógino y excesivamente violento. Eso, sumado a unos controles realmente complicados, lo condenó al ostracismo y a una prohibición en varios países.
Pero bajo esa polémica, los jugadores que se adentraron descubrieron una historia gótica, perturbadora y compleja sobre el abuso y las jerarquías sociales. Su rareza y su narrativa única lo han convertido en el santo grial de los coleccionistas de horror. Aquí el odio fue más sutil. No fue por bugs o mal diseño, sino por expectativas. Se vendió como otro shooter militar genérico en medio de Call of Duty y Battlefield. Los críticos lo pasaron por alto. Pero quienes lo jugaron hasta el final se encontraron con una de las críticas más devastadoras y metanarrativas sobre la violencia en los videojuegos y el síndrome del héroe. No era un juego para divertirse. Era una experiencia para reflexionar. El boca a oreja lo transformó de flop comercial a obra imprescindible para entender el medio. El padre de una saga que definiría una década. Pero en sus inicios, Demon's Souls fue un proyecto al que ni Sony creyó, dejando los derechos en manos de From Software en Japón. Al llegar a Occidente, las críticas hablaban de una dificultad injusta, gráficos feos y una falta de dirección. Pero una comunidad online nació alrededor de sus misterios, su sistema de cooperación y invasión único y esa satisfacción brutal al superar un desafío. Plantó la semilla de lo que sería Dark Souls y creó un género entero. De ser un fracaso regional a un fenómeno global. El primer Nier fue, para muchos, un juego malo. Gráficos pobres, misiones secundarias repetitivas, un combate simple, y luego, jugabas la segunda carrera. Y la tercera. Y la cuarta. Y descubrías que su narrativa, sus personajes y su forma de usar el medio de los videojuegos para contar una historia desgarradora sobre el amor y el sacrificio era algo nunca antes visto. Su banda sonora, obra maestra de Keiichi Okabe, fue la guinda. Fue el juego que tenías que sufrir para apreciar, y los que lo hicieron, lo convirtieron en un culto que permitió a Nier Automata triunfar años después. La obra que define culto en los videojuegos. Ico no fue odiado, fue ignorado. Vendió miserablemente. No tenía HUD, casi no había diálogos, el combate era simple. Pero para quienes se sumergieron en su mundo, fue una experiencia trascendental. Era poesía interactiva. La conexión emocional con Yorda, la sensación de soledad y esperanza, el diseño de niveles como escultura, Ico no quería ser el juego más divertido, quería ser el más memorable. No creó fans, creó devotos. Y sentó las bases artísticas para Shadow of the Colossus y The Last Guardian, asegurando su legado eterno en los videojuegos. ¿Qué nos enseñan estas historias? Que a veces, la innovación, la autenticidad y la visión artística chocan contra el mercado y las expectativas de su tiempo. Estos juegos no eran perfectos, pero tenían algo que decir, una identidad tan fuerte que no podía ser ignorada para siempre. El tiempo los puso en su justo lugar, no como productos, sino como artefactos culturales. ¿Cuál de estos juegos de culto has jugado? ¿Hay algún otro que creas que merecía estar en la lista? Déjamelo en los comentarios. Y si crees que el tiempo pondrá en su lugar a algún juego actualmente criticado, comparte tu predicción. Si te gustó este recorrido, no olvides darle un me gusta enorme y suscribirte para más viajes al corazón de los videojuegos. Activa la campanita para no perderte nada. Un saludo, y hasta el próximo video.